Muy bien, bienvenidos al programa. Quiero recibir aquí a Osvaldo Fructuoso Rodríguez, abogado y periodista cubano. Muchas gracias de verdad por estar aquí en el programa. Y quiero con ello sumarme a tu justa petición de que tienes todo el derecho del mundo a entrar a tu país a ver a tu madre que está enferma y que el régimen no te lo permite, como has estado explicando en el programa Arrebatados. Pero yo quería personalmente decirlo, me parece que es mínima justicia, ¿no? Y además, tu presencia aquí es una prueba de que a Cuba no entra el que quiere. Bueno, ellos deciden quién entra y quién sale, y está planteado. ¿No? O sea, no es como en Occidente, que tú vas y vienes y te pueden detener en la aduana, te pueden decir, oye, tú tienes tal cosa, tienes que irte a otro lugar, pero aquí en el caso de Cuba, tú no puedes montarte en un avión si tú no, aunque tengas el pasaporte cubano, si tú no tienes los cubanos le decimos visa, pero derecho de la habilitación, que es una especie de visa. Ahí tienes una serie de documentos que vas a enseñarnos más adelante. Quiero también dar la bienvenida a Héctor Schubert, que es investigador criminal de la Oficina del Defensor Público y especialista sin dudas en este tema que tenemos hoy sobre la mesa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Y Armando de Armas, periodista, escritor y amigo, muchas gracias por estar sobre la mesa. La pregunta inicial, ¿es casualidad este artículo? Yo no creo. ¿Por qué no crees? Porque, mira, recuérdate los artículos de la AP, recuérdate los artículos editoriales, no artículos de New York Times, como 12, 11, 12, y ahora esto. Y las casualidades no existen, menos en el tema relacionado con Cuba. Creo que ahí no hay nada casual, ahí hay que leer mucho entre líneas, aparte de lo que se dice. ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué ahora plantear el problema de esto? Que además han salido una serie de artículos en el pasado también, se sabe de los prófugos, no solo norteamericanos en Cuba, sino de cubanos, afroamericanos que han entrado con miles de dólares y millones de dólares inclusive a la isla y están. Es decir, ¿hacia dónde apunta el artículo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo, doctor, que apunta hacia una reforma de la ley de ajuste cubano, no su eliminación, porque ya sabemos que sirve para regularizar a las 20.000 personas que están llegando con visa acá, y hacia a un tratado de extradición. ¿Es posible? Es posible. Yo, al igual que el panelista aquí, me uno a su comentario. A mí me llama mucho la atención que el gobierno cubano haya permitido al Sun Sentinel entrar a Cuba, que le haya dado el acceso que le dio a entrevistar no solamente a diferentes organismos, sino entrevistar a las personas que cometieron, a los prófugos que cometieron los delitos. Eso me llama mucho la atención. Yo creo que eso manda un claro mensaje tanto a aquellos que están en Cuba como a los que son reclamados por el gobierno cubano que están aquí, de que quizás ellos están dispuestos a negociar algún tipo de tratado de extradición. Y bueno, veremos los resultados en los próximos meses. Ya creo que el día 21 comienza la negociación entre Jacobson y el gobierno cubano, y vamos a partir de esa negociación inicial. Ahora, el artículo tiene cosas tremendas, ¿no? Yo no sé si tenemos la foto de un señor, Jorge Emilio Pérez Morales, creo que se llama, exactamente. Ahí lo vemos. Y tenemos su casa. Vive en la Quinta Avenida. Dice aquí, ese señor Jorge Emilio Pérez Morales Xante, buscado por cargos de blanqueo de 238 millones de dólares robados al Medicare, algunos de los cuales fueron a parar a bancos cubanos. Tiene una vivienda de 2 pisos frente al mar en la Quinta Avenida, en un exclusivo barrio de La Habana, rodeado de palmeras, frente a un viceministro. Bueno, en primer lugar, no creo que los 200 millones estén en la isla. Y coleccionista de arte, además. Bueno, no deben estar disgregados en varios bancos internacionales, cuyos bancos no le van a dar la identidad a este país porque le interesa tener dinero invertido ahí. El tipo se habrá llevado, esta persona se habrá llevado una parte del dinero a Cuba y vivirá con eso y recibirá intereses a través de una tercera persona de esos bancos. El dinero se llama debut y despedida, no hay retorno. Segundo, con relación a que el señor regrese aquí, es posible. Es posible porque este país tiene intereses
y no tiene amigos. Y a aquel le pasa lo mismo. O sea, Entonces, una puede pregunta, haber un no cambio, 238, uno por otro. Tú que conoces de cerca, porque la padeciste y porque estuviste también ciertas élites, ¿es posible esconder no 238 millones? ¿Es posible esconder $1 millón en Cuba sin la complicidad de las autoridades cubanas? No, Juan Manuel. Tú puedes tener $1 millón. $1 millón es razonable que tú tengas en el Banco Internacional. No, en Cuba, en un banco cubano. Sí, en el Banco ¿Sí? Internacional tú puedes tener $1 millón. Él como cubano que emigró de aquí, de los Estados Unidos, y transfirió $1 millón o lo llevó, porque de algo vive, no vive del cuento. Pero tú crees que este sujeto sería muy bruto de mover 230 y pico de millones de dólares a la isla. No, eso se disgrega en muchos bancos del mundo. Ahora, este país no creo que no pueda perseguir. No, yo creo que en Cuba este personaje no hubiera entrado a Cuba si no hubiera sido con el consentimiento de las autoridades Hombre, cubanas. claro, eso sí. Y sin las autoridades cubanas estar totalmente de acuerdo y ser cómplice de este gran fraude del Medicare, como lo fueron con los hermanos Benítez, como han sido con un sinnúmero más de personas. Yo creo que el gobierno cubano, sin duda alguna, está involucrado en entrenar a estas personas y en mandarlas aquí a hacerle daño a este país. Yo creo que sería muy infantil pensar que el gobierno cubano iba a dejar a esta persona regresar a Cuba y tener todo su dinero en un banco en el extranjero. No, vivir al lado de un viceministro, como Exactamente. dice. Tampoco eso. Mira, Pero fíjate, el artículo está lleno de nombres, ¿no? De fugitivos. Correcto. ¿Dónde están? Mira, declaraciones que hicieron. Estamos hablando de más de 500 fugitivos en este momento. Ajá. Mira, ¿por qué Cuba quiere que se sepa? Si tomamos como serio el hecho de que este artículo no se escribe sin la información y sin el acceso dado por Cuba, ¿por qué Cuba quiere que se sepan nombres, direcciones, lugares, identidad de estos profiles? yo creo que ¿Cuál es el objetivo? Fíjate, yo creo que el artículo hace un énfasis, lo menciona como 2 o 3 ocasiones, a la ley de ajuste cubano. Yo creo que esa pudiera ser un punto hacia donde están ellos dirigiéndose. Que eso ha sido una cuestión política. En estos momentos yo creo que a quien más les está conveniendo la ley de ajuste cubano es a ellos. Pero bueno, para ellos es una cuestión de principios políticos y contrario a lo que la gente te diga, ellos son esencialmente principistas en cuanto a lo... Es decir, ellos todo lo que hacen es para mantenerse no solo en el poder, sino mantenerse en el poder como un régimen comunista que es. A ver, yo creo que a Cuba no le conviene eliminar la ley de ajuste cubano, por lo que decíamos, porque tienen que regular a ellos esta válvula de escape. Vamos a recordar algunas cosas. La ley de ajuste cubano ¿es de qué año? 66, ¿verdad? En el año 1980, los marielitos que llegaron, a pesar de que había ley de ajuste cubano, estuvieron desde el 80 hasta el 84, que Reagan hizo otra interpretación de la sin poder acogerse a ningún beneficio migratorio. Antes, si tú cruzabas la frontera, ¿recuerda eso, doctor? No podías acogerte a la ley de ajuste cubano. Exacto. Y la reformaron. Quiere decir, la ley de ajuste cubano es reformable. Claro que sí. Se le puede hacer muchas interpretaciones. Entonces, no es lo mismo interpretar que anular o que tratar de anular. El día que esa ley se abra para discutir y para reformarla, esa ley se cae. Porque no hay ningún norteamericano, ningún congresista en este país que quiera esa ley. Esa es una ley que da un privilegio a una ínfima parte de la población, que somos los cubanos. Los cubanos no tenemos una mayoría, no somos los mexicanos. O sea, nos da un privilegio. ¿Por qué nuestra comunidad tiene que estar beneficiada cuando los demás no están? Yo no creo que ningún congresista quiera que esa ley exista. Si se abre esa ley a discusión, ya eso se muchos quita. han dicho que es moralmente difícil defenderla. Sí, congresistas Entre ellos los nuestros. Los nuestros lo han dicho y es verdad que es difícil desde el punto de vista moral defenderla. Es decir, Y defenderla tenemos un bajo- gran y beneficio defenderla que bajo no hemos sabido estar a la altura de ese beneficio. Y defenderla Como bajo, comunidad. estos números que estamos aquí hablando en el día de hoy. Somos menos del 1% de la total población de los Estados Unidos. Y en términos de fraude al Medicare, somos el 41% de los cubanos los que cometen el fraude al Medicare, de todos estos millones de dólares. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Yo creo que esa cifra se quedó baja. Yo recuerdo los años que yo trabajaba en aduanas, en customs y aduanas.
el tipo de fraude que llevaban a cabo ya en aquellos años, los años 80 y 90, y después vinieron los mediados de los 90, los 2000, cuando comenzó todo este tipo de fraude por los hermanos Benítez y todo este grupo que vinieron aquí preparados para esto. Vamos a una eso es lo que yo breve creo. pausa y vamos a ver la carta que supuestamente Fidel Castro le mandó a Maradona. También tenemos a Eliseo Sánchez Santa Cruz, que está dando un dato interesante sobre lo que considera un fraude en la liberación de los presos políticos. Y por supuesto, si hacen un tratado de extradición, ¿usted tiene algo pendiente con Cuba? Ya volvemos.